Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Llegamos a mitad de la semana, 4 de marzo, así que ya queda menos, un último empujón. El regreso de las consultas presenciales en los centros de salud no ha sentado muy bien entre los facultativos que dicen no haber sido consultados. Reclaman la instauración del triaje en atención primaria. Nos lo va a explicar el vicepresidente de la plataforma Basta Ya, Antonio de la Cruz. A casi nadie se le escapa la importancia que tiene la fibra para el tránsito intestinal, pero los españoles consumimos muy poca. Sobre sus muchos beneficios charlaremos con María José Moreno. Cruz Roja y Banco de Alimentos han iniciado esta semana la distribución en Málaga de 1,47 millones de kilos de alimentos a las organizaciones asociadas de reparto. Sabremos de qué manera. El Hotel Marbella Club está preparando para este 2021 una serie de planes y experiencias con los que desconectar, resetear y cumplir con una de las prioridades actuales, la salud. ¿Y qué más tendremos en el programa? Repasaremos la actualidad turística con Jacqueline Campos y las novedades que la red social más utilizada, Instagram, nos trae. Lo haremos con Paloma Sati. Así que enseguida os lo contamos. Antes, las noticias. El Colegio de Médicos de Málaga ha trasladado su preocupación sobre el anuncio de la Consejería de Salud de la vuelta de las consultas presenciales de atención primaria. Dicen no han sido consultados sobre esta importante medida. Antonio de la Cruz es el vicepresidente de Basta Ya. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, dentro de lo que cabe, que es muy complicado. Sí. A priori era una buena noticia, vosotros no lo consideráis tanto así, ¿no? Bueno, en realidad sí que es cierto que es una buena noticia. Es decir, los médicos de familia, como vosotros sabéis, nuestro trabajo se basa fundamentalmente en nuestras consultas presenciales. Pero, claro, las consultas presenciales no pueden retornar, aunque en realidad no es retornar, porque todos sabéis que durante toda la época de la pandemia, como ya he comunicado yo a vosotros en algunas ocasiones, pues las consultas presenciales no solo no han desaparecido, sino que se han hecho a lo largo de todo este año. Es decir, cuando nosotros contactamos con los pacientes y nosotros consideramos que ese paciente debe ser atendido presencialmente, pues evidentemente se ha hecho de esa manera. Es decir, ya partimos de un concepto erróneo, que es el del retorno a la consulta presencial. No es un retorno, es una continuación. Solo que los médicos de familia pues no consideramos que se haya hecho con las medidas ni con la precisión adecuada por parte de la consejería, anunciándolo a través de los medios de comunicación, ¿vale? Aunque después ya han hecho sus matizaciones. Pero evidentemente nuestro trabajo consiste fundamentalmente en la relación con el paciente. Solo que nosotros queremos que se haga de una forma lenta, progresiva y consensuada. Es decir, no podemos retornar de nuevo o volver otra vez a como estaban antiguamente las consultas de los médicos de familia. Decías... Sí, ha cambiado, ¿no? Y hay que darle un poco la vuelta. Dices mal llamada consultas presenciales, porque sí que es verdad que habéis atendido a los pacientes. ¿En qué medida, en qué porcentaje? Bueno, en el porcentaje que... De manera presencial me refiero. Sí. Es decir, mira, desde que se instauró la consulta telefónica, cuando se produjo la primera ola de la pandemia, ¿vale? Que esto fue un cambio brusco, pero un cambio brusco que ya estábamos gestionando y pidiendo desde antes incluso de la pandemia. Entonces, ya digo, que cualquier paciente al que se consultaba telefónicamente y que a indicación del médico de familia consideraba que ese paciente debía ser visto y explorado, evidentemente era citado incluso el mismo día o como mucho al día siguiente. Claro, siempre evitando por todos los medios la conglomeración de pacientes a la misma hora dentro de las consultas, precisamente para evitar los contagios posibles. Y por supuesto con la instauración de los circuitos adecuados,
que como sabéis se empezaron a instaurar progresivamente también desde el principio para separar a aquellos pacientes que consultaban por síntomas relacionados con el COVID de aquellos pacientes que consultaban por síntomas no relacionados con el COVID. Y eso se ha hecho durante toda la pandemia de forma inmediata, tanto por los equipos de los centros de salud como nuestros equipos de urgencia en todo el distrito. ¿Consideráis que es el momento para que se instaure el triaje en la atención primaria? ¿Esto tiene visos de que se pueda llevar a cabo? Por supuesto. De hecho, es una de las condiciones que hemos puesto los médicos de familia. Es decir, en primer lugar, la COVID sigue estando presente. Es decir, tenemos que seguir manteniendo los circuitos de síntomas relacionados con el COVID para que sean atendidos de una forma independiente, con todos los criterios de protección que requieren. El circuito no COVID, donde se van a atender a todos los pacientes, aquellos que no tengan relación con el COVID, y estamos hablando de una atención no demorable. Y entonces, nosotros lo que también hemos solicitado, y de hecho así lo va a intentar implementar la Junta de Andalucía, es lo que es la consulta de enfermería, consulta de acogida. Es decir, que cuando un paciente vaya a un centro de salud que requiera una atención inmediata, o que solicite una atención inmediata, será valorado por nuestra consulta de enfermería y determinará si verdaderamente ese paciente debe pasar a consulta urgente, si debe pasar a consulta no demorable, si debe pasar a una cita normal y citas presenciales. Es decir, los médicos de familia tenemos que dedicarnos única y exclusivamente al trabajo de médico de familia. No podemos dedicarnos a labores que nada tengan que ver con nuestro trabajo, ni a labores de tipo administrativo, ni labores de ser secretario de determinados especialistas hospitalarios. Es decir, nosotros tenemos que centrarnos única y exclusivamente en nuestro trabajo, y para eso necesitamos que se hagan filtros. Pero es que esos filtros no son solamente presenciales, sino también es fundamental hacer filtros telefónicos, porque las consultas telefónicas han llegado y las consultas telefónicas se van a quedar. Evidentemente la proporción tendrá que ir cambiando y variando. Aumento de personal, entiendo también muy necesario para ser ágiles y responder de una manera rápida. Por supuesto, es decir, nosotros desgraciadamente la atención primaria siempre ha sido el patito feo de la sanidad pública en Andalucía, y nuestras plantillas siempre han estado por detrás y por debajo de las necesidades reales. Todo esto se ha unido al hecho de que faltan profesionales, que siempre se nos ha dicho que bueno, es que no se pueden contratar porque es que no hay, una realidad que es totalmente cierta. Pero el tema es que no estudian y profundizan en por qué nos faltan profesionales aquí en Andalucía, y nos faltan porque se nos van. De hecho, el otro día estuve recordando un estudio que hizo el Colegio Médico de Málaga, y resulta que en un periodo de 10 años de Málaga se fueron 1.200 médicos. Es decir, esto es una auténtica vergüenza para el sistema sanitario andaluz, entre otras cosas, primero por las malas condiciones de trabajo, porque Andalucía está a la cola de los profesionales de medicina de familia en cuanto a remuneración económica, y evidentemente nuestros compañeros pues prefieren marcharse. Y esa es la situación que tenemos en este momento. Sí, muy compleja. ¿Se ha demostrado que con todos estos filtros telefónicos ha habido menos pacientes que han acudido por temas innecesarios? Claro. Sin duda, la consulta telefónica tiene unas indicaciones y tiene su matiz y sus cosas buenas. Evidentemente, que desgraciadamente durante la época fuerte y durante los picos, pues claro, en un intento de evitar que se produzcan esas aglomeraciones y esos contagios, pues se han hecho muchísimas consultas telefónicas, y de hecho muchas de ellas y muchos pacientes pues se han sentido muy contentos. Es decir, hay determinados tipos de temas que se pueden solucionar perfectamente por vía telefónica, siempre y cuando no haya que hacer una valoración, una exploración médica, que por supuesto ese es nuestro trabajo, y por supuesto eso se hará de forma presencial, sin duda ninguna. ¿Están los médicos agotados física y psicológicamente? Muchísimo. Desgraciadamente, el año este que llevamos,
verdaderamente no se lo deseamos absolutamente a nadie. Es evidente que durante todo este tiempo, bueno, pues tanto en medios de comunicación como en televisiones, pues bueno, siempre hemos visto, desgraciadamente, la parte más dura, que nuestros pacientes, nuestros compañeros que han ingresado en UCI, los fallecimientos que se están produciendo a lo largo de cada día. Pero la pandemia ha afectado a una población enorme y todos esos pacientes que afortunadamente no han requerido ingreso hospitalario y que necesitan de su seguimiento se ha estado haciendo y se continúa haciendo dentro de la atención primaria. La atención primaria está súper agobiada, súper estresada, muchas veces realizando trabajos que no le corresponden, porque corresponden a la unidad de salud pública, y nosotros no tendríamos que estar llevando muchos de esos temas, pero el esfuerzo que se está haciendo es enorme y el cansancio también es muchísimo. El cansancio, de hecho, habéis tenido la posibilidad, algunos, de valorar, ¿no?, el incremento de profesionales con trastornos de tipo de ansiedad, de estrés, con trastornos de tipo depresivo. Y bueno, y esperemos que eso se pare, pero muchos nos tememos que no va a ser así. ¿Y cómo llegan también los pacientes, muchos de ellos replegados por el miedo, que han ido retrasando sus consultas? Sí, verdaderamente esos pacientes, pues con patología de tipo crónico y por supuesto con otros tipos de patologías, puesto que la COVID no ha frenado pues la existencia de enfermedades. Y entonces, pues esos pacientes, pues tenemos que ir recuperándolos poquito a poco y encaminándolo y favoreciendo, por supuesto, la consulta de pacientes crónicos, bien a través de la consulta de médico de familia o bien consulta de enfermería, y tenemos que ir recuperando pues esa normalidad, entre comillas, porque desgraciadamente la COVID sigue ahí. Y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor y lo más rápidamente que podamos, siempre y cuando nos acompañen, pues bueno, por supuesto, las directrices de la gerencia, de los distritos sanitarios, y que podamos ir incrementando nuestras consultas presenciales poco a poco, pero dentro de un contexto de seguridad y sobre todo por seguridad por los pacientes. Porque se ha anunciado la Consejería de Salud, pero no se ha concretado, no se sabe cuándo arrancan, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros hemos sido y somos muy críticos con la forma. Es decir, cuando salió el consejero en su primera comparecencia diciendo que se iba a partir del día, creo recordar que era el 3 de marzo, se iban a volver otra vez a la consulta presencial a través de Salud Responde, a solicitar cita directamente con el médico, ¿vale? Esa noticia trascendió por todos los medios de comunicación. Después esa noticia fue matizada porque en realidad lo estaba haciendo en Córdoba y era solamente un distrito sanitario, en este caso el distrito Córdoba-Guadalquivir, el que iba a empezar con esta forma de retorno, que ya os digo, ese retorno con matices, a las consultas presenciales. Y claro, esa noticia se expandió por toda Andalucía y todos los pacientes, bueno, pues preguntando y diciendo, bueno, ¿cuándo voy a poder pedir yo cita directamente con mi médico? Y eso no es así. Es decir, eso se va a instaurar de forma progresiva, en función, por supuesto, de los niveles de pandemia, de cómo se encuentra la pandemia, y cada distrito sanitario, cada área sanitaria, pues lo irá instaurando progresivamente. Y así es como se va a realizar. Y, por supuesto, como debe ser, siempre consensuado con los profesionales que somos los que estamos ahí en primera línea y con vistas a que se hagan las cosas en condiciones y se hagan bien. Pues nos iremos haciendo eco de los cambios, lo iremos contando. Antonio de la Cruz, gracias. A vosotros. Un saludo, buenos días. Igualmente, buenos días. Toca receta de chef, la que nos trae Fernando Villasclaras del restaurante El Lago. Nos prepara un tataki de atún con trufa y huevo frito. Hola, soy Fernando Villasclaras de aquí del restaurante El Lago, de Midi by El Lago, y hoy vamos a preparar una receta que tenemos aquí en Midi, una receta que lleva mucho tiempo conmigo, que es un tataki de atún rojo, ¿vale? Un tataki de atún rojo con huevos fritos y trufa, ¿vale? Nada más y nada menos.
Entonces, vamos a empezar con lo básico, que sería marcar el atún, ¿vale? Una sartén bien caliente. Yo, cuando marco un tataki, siempre suelo contar hasta 10 normalmente, ¿no? Marco por un lado, marco por otro y suelo contar hasta 10. Según cómo esté la sartén, ¿no? Pero normalmente hasta 10. Y simplemente marcamos, porque lo que tiene que estar es marcadito por fuera, ¿no? Que coja un poquito el maillar del atún, de los azúcares, y la parte de dentro tiene que estar cruda. Es un poco. Al final, en la cocina de ahora se llevan mucho, ¿no? Técnicas de por ahí con productos de aquí, ¿no? Y qué mejor producto que el atún rojo de Cádiz. Bueno, aquí teníamos marcado el atún, ¿no? Yo lo que hago es, cuando lo tengo marcado, le echo un poco de la salsa que luego lo va a llevar, que es una salsa que hacemos nosotros, que yo le llamo base 1, que es soja sin gluten junto a yuzu y aceite, ¿vale? Yuzu. Y con ella lo que hacemos es, en el momento de marcar, que todos los azúcares de marcar, lo coja la soja y se quede impregnado, ¿no? Entonces lo marcamos bien y ahora lo vamos a cortar, ¿vale? Con un cuchillo que corte, que es importante, ¿vale? Cortamos el atún. A mí no me gusta cortar el atún muy muy pequeño porque no tiene sentido. El atún hay que masticarlo y tiene que estar... se tiene que saborear todo, ¿no? Y las texturas es muy importante, o sea, que esté cortado así, ¿no? Bueno, nosotros, en este caso, cuando tenemos el atún marcado, procedemos bueno, lo siguiente que haríamos, antes de eso, sería hacer 2 huevos fritos, ¿vale? 2 huevos fritos. La diferencia de estos huevos fritos, que se fríen en aceite de oliva, es que lo hacemos a baja temperatura, ¿vale? ¿Qué es un huevo a baja temperatura? Que sería esto de aquí. Lo voy a ver para que la gente pueda ver un poco lo que es un huevo a baja temperatura, ¿vale? Entonces, lo voy a enseñar por aquí, que se vea. Vale, un huevo a baja temperatura, como bien se puede ver, es un huevo que está cocinado al vapor a una baja temperatura, que sería unos 62 grados durante 45 minutos, ¿vale? Y lo que lo conseguimos así es coagular la proteína de la clara, ¿vale? Y que la yema se quede líquida. Entonces, cuando vamos a freír, se nos puede quedar un huevo de este tamaño y de esta forma, ¿vale? Que es un huevo mucho más perfecto. Aparte que luego lo podemos utilizar para muchísimas otras recetas, ¿no? Bueno, vamos a llegar en el platado. Al final, todos estos platos no hace falta hacer grandes técnicas. Lo importante es el producto, ¿no? Y aquí el producto es espectacular. Unos huevos camperos de Manilva, un atún de almadraba de Gadira, de Cádiz, y luego una trufa de Teruel, de ecológica. Poco más, ¿vale? Entonces, vamos a coger un poco el emplatado. Muy fácil. Ponemos el atún. Ponemos el huevo frito, ¿vale? Y seguimos construyendo. Al final es producto y poco más. Poniendo el producto. Vale. Bueno, ahora seguiríamos. Bueno, pondríamos el otro huevo. Nosotros ponemos 2 huevos, ¿vale? Somos así. nos gustan los huevos, ¿no? Y al final, por eso, como siempre decimos, la yema es la mejor salsa del mundo. Continuamos, lo que hacemos es echarle la vinagreta, ¿vale? De yuzu y soja, sin gluten, por encima. Porque el plato no lleva nada de sal. La sal se la incorporamos con la vinagreta, ¿vale? Entonces, ahora le ponemos un poquito de cebollino, ¿no? Para limpiar un poco. No es necesario, ¿no? El cebollino aquí muchas veces, pero a nosotros nos gusta en ese sentido un poco de herbáceo. Porque no le vamos a poner nada de micromezclo ni nada, ¿vale? Luego tenemos otra cosa, que es esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí
que es un aceite de cilantro, ¿vale? Que hacemos escaldando el cilantro y luego lo enfriamos y lo trituramos, ¿vale? Junto a aceite de oliva durante 7-8 minutos hasta que se queda verde, 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 ¿vale? Muy importante lo de escaldar, porque si no escaldamos perdemos el color, ¿vale? Es muy importante escaldar. Entonces, como vais a ver, el verde es un verde, vamos, verde, verde. Por eso lo de escaldar, ¿vale? Podríamos ponerle cilantro encima, podríamos hacer cosas. Lo que hacemos nosotros es incorporárselo a vía de aceite de oliva, ¿vale? Y luego, para terminar, vamos a rallar un poquito de trufa, ¿vale? Que esta trufa es una trufa ecológica, ¿vale? Una trufa ecológica de Teruel, que es de Trufbox, una familia que hay allí, y para mí es la número 1 ahora en España, ¿no? Con el tema de la trufa ya sabemos que hay mucho engaño y por eso es importante tener buenas empresas que te lo hagan. Bueno, aquí tenemos un poquito de... Vamos a rallar un poquito la trufa. ¿Vale? Y ahora... Nada, construir un poquito, poner una lasquita de trufa. Esto es como todo, ¿no? Cuanta más trufa, más bueno, ¿no? Pero bueno, nosotros ponemos 4 o 5 lasquitas de trufa. Y para terminar, muchas veces... A mí me gusta mucho el picante, ¿no? Y yo creo que en todo este conjunto que tiene un poco de todo, nosotros tenemos aquí un poquito de 5 especias, ¿vale? Que es un picante chino. Y simplemente le ponemos un poquito para darle ese punto. Por eso es el tema del producto de aquí de temporada, con técnicas y con productos de todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos nuestro ataque de atún con huevo a baja temperatura frito, trufa, yuzu y poco más, ¿vale? Muchas gracias. Aquí estamos en el restaurante Midi by el Lago, para cuando queráis venir, ¿vale? Gracias. Gracias, Fernando, por los consejos. A casi nadie se le escapa la importancia que tiene la fibra para el tránsito intestinal. Sin embargo, los españoles, no sabemos por qué, consumimos muy poca. Sobre beneficios, sobre mitos, charlamos con María José Moreno. Buenos días, María José. Buenos días, Eva. ¿Qué tal estáis? Muy bien. ¿Te ha gustado la receta, eh? Sí, me ha gustado. A ver si me dejáis que algún día prepare yo una de nuestras recetas dietéticas, sobre todo postres. Bueno, pues por nosotros encantados, ya sabes. Algún día lo organizamos. Fenomenal. Bueno, ¿por qué sabiendo que la fibra es tan buena, tiene tantas propiedades, no la consumimos? Primero no la consumimos, bueno, deberíamos de consumir aproximadamente entre 25 y 35 gramos diarios de fibra, pero los españoles consumimos una media de 12,5 gramos al día. Sobre todo, Eva, porque no consumimos la cantidad de manera general, ¿vale? No consumimos la cantidad suficiente de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales, como vamos a ver después. Entonces, lo primero que deberíamos de comentar, Eva, sería los tipos de fibra, ¿vale? Porque esto es importante, los tipos de fibra que hay en los alimentos, ¿vale? Hay 2 tipos de fibra. Por un lado tenemos la fibra soluble y por otro lado la fibra insoluble. Los alimentos que son ricos en fibra están formados principalmente por los 2 tipos, aunque predomine una más que la otra. No podemos decir que una sea más saludable que la otra. Las dos son interesantes a nivel nutricional. Y sí quería comentaros que, por ejemplo, en una pieza de fruta, en la pulpa, ¿vale? En la parte de dentro podemos encontrar lo que es fibra soluble y en esa misma fruta, en lo que es la piel y las pepitas, podemos encontrar fibra insoluble. ¿Qué diferencia hay entre fibra soluble y fibra insoluble? La fibra soluble se encuentra en gran cantidad de alimentos de origen vegetal, desde frutas como manzanas, tomates, etcétera, cereales como la avena, la cebada, las legumbres.
verduras, hortalizas, ¿vale? En general. Podemos decir que es en cuanto a cómo funcionan en nuestro cuerpo cuando las ingerimos. La fibra soluble se fermenta por nuestras bacterias intestinales, por nuestra flora intestinal. Aparte, tiene una capacidad la fibra soluble de captar o retener agua y es más viscosa, formando como unos geles que lo que hace es dar sensación de saciedad. Estos geles de fibra soluble dan como una sensación de saciedad que retrasan el vaciado gástrico. Aparte también esta fibra soluble se ha visto que ralentiza lo que es la absorción de los azúcares, de la glucosa, de nuestra dieta y de las grasas. Entonces evita que haya picos altos de glucosa en sangre y puede controlar esta fibra soluble lo que son los niveles de colesterol. Y por otro lado, la fibra insoluble, que sería también la que está presente en cereales de grano entero, lo que son las harinas integrales, el pan integral, que después veremos también la diferencia entre integral y rico en fibra. También se encuentra en frutas, en verduras, en semillas, en frutos secos. Esta fibra no retiene tanta agua como la fibra soluble, no es viscosa, no forma esos geles y prácticamente no se fermenta por nuestras bacterias intestinales. Por tanto, lo que hace es favorecer el tránsito intestinal, aumenta lo que es el bolo fecal, favorece el tránsito intestinal y de ahí que esta fibra insoluble sea la que mejor se utilice por su efecto laxante. ¿La fibra y los prebióticos son lo mismo? No. Todos los alimentos prebióticos son fibra, eso sí, pero toda la fibra no es prebiótica. Para que un alimento se considere prebiótico, ahora veremos los efectos saludables de los prebióticos, para que un alimento se considere prebiótico, tiene que ser resistente a nuestros ácidos intestinales, a lo que es la acidez gástrica. Tiene que no absorberse en el intestino delgado y aparte tiene que ser fermentado ese alimento por nuestras bacterias intestinales. Por tanto, lo que es la fibra soluble sí cumple con la función prebiótica, pero la fibra insoluble no. ¿Qué pasa entonces con estos prebióticos? Los prebióticos, al ser fermentados por nuestras bacterias intestinales, forman unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta que lo que hacen es ayudar a absorber el calcio, el magnesio, diferentes minerales de la dieta, calcio, magnesio, hierro, zinc. Aparte también, este tipo de los prebióticos lo que hacen es que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas y favorecen el desarrollo de bacterias que son saludables, como son, que ya conocemos, los lactobacilos y las bifidobacterias, porque estas se asientan en nuestra pared intestinal y evitan que se adhieran otro tipo de microorganismos que pueden llegar a ser dañinos. Por eso son tan saludables los prebióticos. ¿Y cuál es mejor? ¿La fibra natural, la añadida? ¿Son iguales? ¿No hay diferencias? Lo mejor, siempre se recomienda tomar alimentos que contengan fibra de manera natural, pero también se pueden tomar alimentos que tengan fibra añadida. El problema viene con el resto de ingredientes. La clave para saber si es más saludable o menos saludable ese alimento enriquecido con fibra añadida es el resto de ingredientes. Por ejemplo, podemos tener alimentos que sean muy ricos en fibra, porque tengan más de 6 gramos de fibra por cada 100 gramos de alimento, o alimentos que sean fuente de fibra, tienen más de 3 gramos por cada 100 gramos de alimento, pero que aparte tienen azúcares añadidos o grasas poco saludables. Estamos hablando, Eva, de lo que es la bollería, los cereales, las galletas, los cereales, la mayoría de los cereales que utilizamos para el desayuno. Entonces, este tipo de alimentos no compensa, no se deben consumir de manera habitual, porque aunque sean ricos en fibra, pero no compensa con los efectos dañinos que puede tener lo que son ¿Me veis bien? Te escuchamos, pero no te vemos. Yo no sé qué ha pasado, creo que me están pasando una llamada, pero bueno, voy a cortar. Sí, cancélala y yo creo que así ya te podremos ver perfectamente. María José, ¿te tenemos o ya te hemos perdido totalmente? Me parece que no tenemos a María José. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa ligerita y volvemos para hablar de nutrición con María José Moreno. Hasta ahora.